Empecemos. ¿Cuál es el modelo procesal peruano en la actualidad? Conforme al Acuerdo Plenario 5/2012, tenemos un sistema acusatorio, garantista, con algunos rasgos adversariales, porque no es netamente adversarial, y por ello contradictorio, predominantemente oral, por lo que el órgano judicial debe proveer justicia y obtener la verdad basándose en un equilibrio de garantías y eficacia. Entonces, debemos entender que el juicio oral en el nuevo sistema procesal peruano, en esta etapa, que será la más importante, se va a decidir si se mantiene la presunción de inocencia de la persona acusada o se quebranta ese principio de presunción de inocencia en el cual será condenado como culpable. En el caso de que prevalezca ese principio de presunción de inocencia, devendrá en la absolución. Entonces, ¿cuáles son esas etapas del proceso penal peruano en la actualidad? Porque gracias a este nuevo sistema procesal penal peruano es que nace lo que es la litigación oral. ¿Y eso dónde lo vamos a aplicar? Netamente en la última etapa del proceso penal peruano. Para mí existen 5 etapas, porque yo lo señalo como etapa preliminar, formalización de la investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral y la ejecución penal. Sin embargo, se considera para nuestro sistema 3 etapas, que es la investigación preparatoria, que está dividida tanto en las diligencias preliminares y la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, con este nuevo modelo nace una nueva etapa, que es la etapa intermedia. Esta etapa no existía con el Código de Procedimientos Penales. Entonces, una vez que pasamos la etapa intermedia, que en la actualidad lamentablemente no está funcionando, ojalá que en algún momento comience a funcionar, porque si no, no tiene sentido este nuevo modelo procesal penal, porque no solamente es la litigación oral, sino también se implementa la etapa intermedia. Asimismo, después del juicio oral de primera instancia, nació segunda instancia también. Entonces, después de la etapa intermedia, viene lo que es la última etapa, la etapa más importante, que es el juicio oral. Y a grosso modo, podemos dividir el juicio oral en los alegatos de apertura, actuación de medios probatorios y en los alegatos de clausura. ¿Y cuál es la que vamos a tocar en la actualidad? Vamos a tocar los alegatos de apertura, que es la primera parte de la estructura del juicio oral, en el que el colegiado o el juez unipersonal de juicio va a enterarse sobre el caso. Anteriormente, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía con el Código de Procedimientos Penales? Lamentablemente, en la sala juzgador ya sabía sobre lo que iba a suceder. Muchos de ellos ya sabían si iban a condenar o iban a absolver. Entonces uno se preguntaba, seguramente el juicio oral en muchos casos era mera formalidad. ¡Qué terrible! Luchar contra eso. Para mí este nuevo modelo era lo máximo. La cosa es que funcione. Y por eso justamente es que ahora nos estamos preparando para poder actuar correctamente. Porque no solamente la defensa técnica debe prepararse, también los representantes del Ministerio Público, también el juzgador, también el actor civil. ¿Desde qué perspectiva vamos a elaborar nuestro alegato de apertura? Porque los alegatos de apertura, si bien la estructura, dependiendo de la teoría del caso,
Puede ser lo mismo, pero se diferencia tanto del representante del Ministerio Público como del parte civil, tercero civil y de la defensa técnica. Entonces, como estamos en la primera etapa del juicio oral, en donde vamos a dar a conocer al juzgador sobre qué trata el caso, dependiendo de la perspectiva de la defensa técnica, lo mismo el Ministerio Público, entonces vamos a entrar en un enfrentamiento a lo largo del juicio oral. Entonces va a haber un ganador. ¿Será la parte acusadora o será la defensa? Va a ser una lucha dura, porque no es sencilla. Cuando llegamos a la etapa del juicio oral, es porque la defensa también ya ha venido perdiendo el caso. Porque han pasado por muchas etapas. La etapa preliminar, que ahí se pudo todavía archivar el caso, se pudo esclarecer el hecho. Si no se logró, todavía quedaba la etapa de la formalización de la investigación preparatoria. Todavía ahí se podía solicitar al juez el sobreseimiento o el archivo. Ahora bien, si hemos llegado al juicio oral y vamos a preparar nuestro alegato de apertura, para ello tenemos que tener conocimiento en qué consiste la teoría del caso, porque la teoría del caso nos va a guiar, nos va a servir como referencia para poder estructurar nuestro alegato de apertura. En base a esa teoría del caso va a ser el interrogatorio, contrainterrogatorio, alegato de clausura. Lo que vamos a acreditar o lo que vamos a presentar ante un juez en nuestro alegato es efectivamente esa teoría del caso. O en otras palabras, esa hipótesis que ha construido la defensa. Entonces, ¿qué es la teoría del caso? Podemos señalar lo que es una metodología para establecer una estrategia desde la perspectiva de la defensa técnica para generar, ¿qué cosa? Persuasión ante el juez. Y esta teoría del caso tiene que ser narrada de manera fáctica, jurídica y tiene que ser probatoria. Esa teoría fáctica tiene que estar amparado en una norma jurídica. Esa teoría del caso, esa fundamentación jurídica, tienen que ser avalados con medios probatorios. Entonces, ¿desde cuándo empezamos a elaborar nuestra teoría del caso? Nosotros vamos a empezar a elaborar nuestra teoría del caso desde las diligencias preliminares de la investigación preparatoria. Entonces, desde ahí empezamos a elaborar nuestra hipótesis. Excluiremos algunos elementos, pondremos otros elementos y así vamos a armar nuestro rompecabezas. Dependiendo en la etapa que la defensa técnica también tome el caso. Si está desde los inicios, evidentemente, desde los primeros momentos tiene que empezar a elaborar su teoría del caso. ¿Para qué? Para poder coadyuvar con elementos de convicción. Porque no podemos hablar todavía de medios probatorios en las etapas preliminares, medios probatorios en el juicio oral. ¿Para qué esos elementos de convicción? Porque esos elementos de convicción, una vez que hayamos llegado a la etapa intermedia, se van a ir convirtiendo en medios probatorios. A juicio oral va a pasar como medios probatorios, porque los vamos a ofrecer en la etapa de ofrecimiento de medios probatorios, en la etapa intermedia, y llegará al juicio oral como medios de prueba. ¿Pero por qué? Porque tenemos una teoría del caso, tenemos una hipótesis que acreditar, que probar. Por eso es que vamos a elaborar nuestra teoría del caso desde los primeros momentos, por eso señalo desde las diligencias preliminares. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la teoría del caso? La teoría del caso nos va a ayudar, si bien es cierto, tiene relación directa con lo que son el alegato de apertura, el alegato de clausura
y todo lo que es la actuación probatoria, porque va a ser en base a la teoría del caso de la defensa, porque eso es lo que voy a acreditar en la actuación probatoria. Entonces, la finalidad es que porque nos va a ayudar a organizar, a estructurar nuestro alegato de apertura y de clausura. Y en base a esta teoría del caso es que va a estar nuestro interrogatorio y contrainterrogatorio. Nosotros cuando lleguemos a la etapa de la actuación probatoria, a la etapa del examen y contraexamen, no vamos a hacer cualquier tipo de preguntas. Las preguntas tienen que estar direccionadas y relacionadas directamente a acreditar nuestra teoría del caso. Entonces, también la finalidad de la teoría del caso será mostrar al juez la tesis de cada una de las partes. Entonces, ¿cuáles serían las características de una teoría del caso? Una teoría del caso tiene que ser lógica, probable y convincente. ¿Qué quiere decir lógica? La narración que nosotros vamos a realizar, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, a quién, por quién, tiene que tener una lógica y ello tiene que ser coherente y convincente. Porque si nosotros no tenemos una narración lógica o coherente, entonces no estamos frente a una teoría del caso. Para que sea una teoría del caso, como señalamos, la narración tiene que ser lógica. Y como es lógico, coherente esa narración, entonces va a ser probable y evidentemente convincente. Porque para llegar a la etapa del alegato de apertura, hemos tenido que trabajar con mucho tiempo de anticipación. No es algo que lo vamos a hacer a la última hora. Ahora bien, no es solamente la finalidad, las características, sino también la norma procesal penal en el artículo 371.2 señala de que la teoría del caso tiene elementos. ¿Y cuáles serían estos elementos? Tenemos los hechos, la calificación jurídica y los medios probatorios. Los hechos. La fundamentación fáctica, como señalamos anteriormente, para que tenga lógica coherente, tenemos que señalar la acción, el sujeto activo, sujeto pasivo, los objetos involucrados, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y esta narración tiene que tener una calificación jurídica. ¿Qué quiere decir? ¿En qué norma se subsume lo que yo estoy narrando? ¿Qué es lo que yo quiero acreditar? ¿Qué es lo que yo he analizado? Y desde mi perspectiva, aquí existe, por ejemplo, legítima defensa. Imputan a mi cliente por el delito de homicidio. Pero desde la narración de mi patrocinado y desde los elementos de convicción y que después se convierten en medios probatorios, existe de que efectivamente lo que existió es legítima defensa. Entonces, mi narración va a estar subsumida en una norma penal. Estos hechos narrados de manera lógica, coherente y que encajan en una norma penal, lo voy a acompañar con medios probatorios. Por ello, va a ser convincente. Esto, lo que yo estoy señalándoles, es para una defensa positiva. Ahora bien, ¿en qué momento vamos a tocar los alegatos de apertura? Señalamos que era la primera etapa del juicio oral. Por supuesto que antes de que nos dé el uso de la palabra, el colegiado o el juez unipersonal de juicio, instalada la audiencia, el juez enuncia los datos generales
conforme señala el Código Procesal Penal 371.1. He ahí, inmediatamente, va a dar el uso de la palabra para que pueda iniciar con los alegatos de apertura, obviamente en una orden que también está establecido. Entonces, en vista de que hemos señalado de manera concreta en qué consistía la teoría del caso, vamos a señalar qué cosa es el alegato de apertura, el cual está establecido en el artículo 371 del Código Procesal Penal. Podemos conceptualizar el alegato de apertura, en este caso, es la oralización de la teoría del caso de la defensa técnica frente a un juez, la cual se fundamentará fáctica, jurídica y probatoriamente, donde se hace la promesa de lo que probaremos a lo largo del juicio oral. ¿Por qué digo promesa? Porque el alegato de apertura, como es el inicio del juicio oral, todavía vienen otras etapas. Viene la etapa de actuación de medios probatorios. Viene la etapa de alegato de clausura. Pero eso es en el futuro. En el presente, el alegato de apertura con el cual inicia el juicio oral va a ser simplemente una promesa al colegiado, al juez, de lo que vamos a probar en juicio oral. Nuestra teoría del caso, narrada de manera coherente, lógica, el cual se subsume en una norma penal y que ésta es probable, por lo tanto convincente, esta promesa se va a realizar a lo largo del juicio oral. O la promesa que vamos a realizar al juez, lo vamos a realizar a lo largo del juicio oral. Y evidentemente, cuando lleguemos al alegato de clausura, ya no hablaremos en futuro, ya no será promesa, sino ahí vamos a hablar en pasado, lo que se acreditó en el juicio oral. Es por eso que en el alegato de apertura vamos a prometer lo que va a suceder en el futuro, porque todavía no ha llegado el momento de la actuación de los medios probatorios. Entonces, por eso es que no podemos decir de que está probado, por ejemplo, está acreditado. En el alegato de apertura vamos a hacer una promesa de lo que vamos a acreditar nuestra teoría del caso. Entonces, con el alegato de apertura, el colegiado va a tomar conocimiento sobre la teoría del caso de la defensa, sobre la hipótesis de la defensa. Entonces va a decir, la defensa tiene su hipótesis, es lo que va a acreditar. El Ministerio Público tiene esta hipótesis, esta es la que tiene que acreditar. Entonces, ahí va a haber un vencedor. Entonces, nuestro alegato de apertura tiene características. Un alegato de apertura tiene que ser precisa, corta y a tiempo futuro. ¿Por qué precisa? Porque simplemente vamos a dar a conocer cuál es nuestra teoría del caso y por ello es que tiene que estar elaborado de manera corta. ¿Por qué? Porque solo damos a conocer nuestra hipótesis para que tome el conocimiento la sala, lo que vamos a acreditar, lo que le traemos, todo lo que se va a actuar, todos los medios probatorios. Y finalmente, en el alegato de clausura, ahí argumentaremos todo lo que hemos acreditado, todo lo que hemos probado a lo largo del juicio oral. Por ello tiene que ser precisa y corta y a tiempo. Cuando hablamos en futuro, es porque justamente recién está empezando. Lo que se va a acreditar va a pasar en la actuación de los medios probatorios. La promesa que le estamos haciendo. Pero esta promesa, evidentemente, tiene que ser cierta. No es que vamos a prometer cualquier cosa y a lo largo del juicio oral no vamos a hacer nada. Evidentemente vamos a perder.
Entonces, ¿cuál es la orden en la que se expone conforme lo establece el artículo 371.2 del Código Procesal Penal? Primero el fiscal, después pues el abogado del actor civil, después el abogado del tercero civil en el caso que haya, y finalmente llega el abogado defensor. Ahora bien, ¿cuál es la estructura? Que también tiene una relación con la teoría del caso. La teoría del caso es la que nos ayuda, evidentemente, nos permite estructurar también el alegato de apertura y cómo todo lo que vamos a acreditar en la actuación de los medios probatorios, en el examen y contraexamen, y evidentemente el alegato de clausura. También va a tener que ver con el alegato de apertura, porque vamos a señalar que lo que hemos prometido se ha acreditado. Entonces, por eso es que en el alegato de clausura se habla en pasado. En el alegato de apertura hablaremos en futuro. Ahora bien, la estructura del alegato de apertura, que es la fundamentación fáctica, es la fundamentación jurídica y la fundamentación probatoria. Conforme señala el artículo 371.1 del Código Procesal Penal, nos señala de que esta fundamentación fáctica del alegato de apertura, que contiene el alegato de apertura, tiene que ser una exposición resumida de nuestra teoría del caso. Y entonces, esta exposición resumida de la teoría del caso tiene que contener la acción, el sujeto activo, sujeto pasivo, los objetos involucrados, la circunstancia de modo, tiempo y lugar. Tiene que ser resumida así, pero eso es lo que tiene que contener. ¿Para qué? Para que tenga lógica, sea coherente. Y conforme al artículo 371.2 del Código Procesal Penal, la fundamentación jurídica. Esta fundamentación fáctica que nosotros hemos realizado sobre una imputación, sobre cualquier delito, tiene que subsumirse en una norma penal. Entonces, la calificación jurídica se subsume sobre los hechos narrados. Y cuando habla de la fundamentación probatoria, son las pruebas que avalan esta fundamentación fáctica y la calificación jurídica que la defensa ha señalado. Un detalle de los medios probatorios, pero solamente los más relevantes. Yo podría haber ofrecido, en la etapa intermedia, pude haber ofrecido por lo menos unos 30 o 40 medios probatorios, tratándose de documentales, testimoniales, periciales. Entonces hay muchísimo medio probatorio admitido, pero no los voy a señalar todos. Voy a tener que elegir los más relevantes, porque es solamente una presentación de lo que voy a acreditar. El hecho que voy a señalar algunos medios probatorios relevantes que van a acompañar o avalar mi fundamentación fáctica y jurídica no quiere decir que los que no he señalado en mi alegato de apertura no se van a actuar. Sí, se van a actuar todos los medios probatorios, pero voy a elegir simplemente algunos relevantes. Nada más. Porque no crean de que el colegiado me va a dar media hora, 1 hora, 2 horas para dar mi alegato de apertura. Te van a dar 5 minutos, 10 minutos, creo que máximo nos da 15 minutos, cuando el caso es complejo. Entonces, en eso consiste la estructura de nuestro alegato de apertura, la fundamentación fáctica, fundamentación jurídica, el cual tiene que estar avalado con la fundamentación probatoria. Algo importante. ¿Qué es lo que debemos de saber para poder elaborar nuestra teoría del caso
y por ende nuestro alegato de apertura. Debemos conocer la teoría general del delito. Si no conocemos la teoría general del delito, de nada sirve saber en qué consiste la teoría del caso, en qué consiste el alegato de apertura. Primero, tenemos que conocer la teoría general del delito, porque de ahí recién vamos a saber en dónde nos encontramos. Sabemos qué es el delito. El delito es la acción típica, antijurídica y culpable. Cuando hablamos de las teorías, de la teoría tripartita, bipartita, en fin, podría estar dentro de la teoría tripartita lo que es la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tipicidad, estamos hablando de la acción que se subsume en un tipo penal. Y cuando estamos hablando de la antijuricidad, es porque tenemos conocimiento que la acción, sabemos de las causas de justificación, que esa acción que se realizó tiene causas de justificación. Ahora, cuando hablamos de la culpabilidad, se analiza si la conducta es reprochable. Estoy hablando para poder elaborar un alegato de apertura de la defensa, no del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, evidentemente, lo que quiere es meter a la cárcel. Lo que quiere es prisión. La defensa técnica es la que tiene que controlar. Y la defensa técnica no solo compite con el Ministerio Público. La defensa técnica también compite con el abogado del actor civil, con el abogado del tercero civil, porque ellos van a darlo por hecho de que la teoría o la hipótesis de la defensa técnica es correcta. Entonces ellos van a avalar, van a coadyuvar a su teoría del caso. Si bien es cierto, el actor civil, el tercero civil, persiguen la reparación civil, pero no es que simplemente piden por pedir. Ellos lo dan por hecho que se cometió el delito. Por consiguiente, ellos van a pedir una reparación civil. Entonces la defensa no solamente compite con el Ministerio Público. Por eso es que tenemos que conocer la teoría general del delito plenamente, y dentro de ello vamos a encontrar a qué, si nos encontramos dentro de la tipicidad, para que la defensa pueda preparar su alegato de apertura. Por ejemplo, si estamos dentro del error de tipo, ¿dónde nos encontraremos? ¿Estaremos dentro de la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad? ¿Cuándo nos encontramos dentro del error de tipo? Cuando el sujeto incurre en error respecto a uno o varios elementos del tipo, en este caso sujeto pasivo, el objeto material, etc. Si nos encontramos dentro de la falta de imputación objetiva del tipo, por falta de algún elemento del tipo, se analiza la concurrencia del sujeto activo y pasivo, la conducta, el objeto material. Si nos encontramos falta de la imputación subjetiva del tipo, vamos a analizar si el sujeto actuó con conocimiento y voluntad, el dolo. Entonces, va a depender del conocimiento que tengamos. ¿Para qué? Para nuestra teoría del caso. Eso tratándose de la tipicidad. Si hablamos de la legítima defensa, si yo estoy defendiendo de que el hecho, esa acción que se le imputa a mi patrocinado, sí se cometió, pues. Pero fue dentro de la legítima defensa perfecta. Entonces va a depender de ello si se le exime de la pena o si le condenan. Si hablamos de estado de necesidad, estaremos frente a la antijuricidad. Legítima defensa, antijuricidad. ¿Por qué? Porque estamos frente a causas de justificación. Entonces, si conocemos ello, entonces sabremos desde qué perspectiva vamos a ejercer la defensa. Y vamos a realizar nuestra teoría del caso
y por ende nuestro alegato de apertura. Si analizamos si la conducta es reprochable, para ejercer la defensa, para preparar nuestra teoría del caso, porque vamos en busca de la absolución, porque no vamos a ir en busca de la condena. Entonces, si vamos en busca de la absolución, nos encontramos dentro de un error de prohibición o grave alteración de la conducta, inimputabilidad. Nos encontramos frente a la etapa de la culpabilidad. Entonces, si no conocemos todo lo que acabo de señalar, ¿cómo vamos a elaborar nuestra teoría del caso? ¿Cómo vamos a elaborar nuestro alegato de apertura? Entonces debo entender de que para poder realizar una defensa activa, positiva, debemos tener conocimiento pleno de todo lo que tiene que ver con la base de la norma penal. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de defensa? En el expediente 7190-2016, la Sala Superior Penal La Libertad señala de que una defensa activa, dice, la defensa le propone al juez un relato diferente a la imputación del fiscal. Entonces, y que competirá con aquel para obtener la convicción del juez. Efectivamente, porque la teoría del caso de la defensa es muy diferente a de lo que es del Ministerio Público. Por consiguiente, si eso es así, esa propuesta coherente, lógico y convincente es diferente a lo que es de la parte acusadora, y cuando hablamos de la defensa pasiva es porque estamos hablando de que la defensa solamente se va a limitar ¿a qué? A atacar las partes débiles de la teoría del caso del Ministerio Público. La carga de la prueba, ¿quién la tendrá? Pues el Ministerio Público. ¿Y qué es lo que va a hacer la defensa? Va a tratar de atacar a las partes débiles que podría tener el Ministerio Público. ¿Para qué? Con la única finalidad, tal vez, de crear duda en el juzgador. Porque la duda favorece al reo. Pero es tan peligroso y prácticamente no hay forma de ganar cuando uno realiza defensa pasiva. Con la defensa pasiva normalmente un acusado es sentenciado culpable. Entonces es importante la defensa activa desde la etapa de la investigación preliminar, ejercer una defensa eficaz, eficiente. Teniendo en cuenta ello, vamos a culminar con un ejemplo, tratándose de el delito de negociación incompatible. En un delito de negociación incompatible tenemos la estructura que conforme al recurso de nulidad 2770-2011 Piura, el que interviene por razón de cargo, en este caso, tiene que ser un servidor o funcionario público y tiene que existir un interés indebido que se debe acreditar y el provecho propio o de terceros y evidentemente el dolo. Entonces, en este caso tenemos lo que es el alegato de apertura de la defensa. A ver, a Rocío Roca se le imputa por el delito de negociación incompatible. Entonces, tenemos como título de señores magistrados, estamos frente a un hecho que no se ha realizado. Entonces, eso sería el tema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un hecho atípico. Entonces, ya el juzgador ya se hizo en su cabeza que estamos hablando, que le hemos traído un tema de un hecho atípico. Entonces, la defensa señala, la defensa demostrará que el día 24 de agosto de 2018 en la ciudad de Ica, Rocío Roca ya no tenía el cargo de gerente administrativo, por lo que no tenía facultad para intervenir en la contratación de la empresa Barredora SAC de servicios de limpieza para la municipalidad. Esta es la parte de la fundamentación fáctica. Ahora pasemos a la fundamentación jurídica. Por ello,
La defensa demostrará que estamos frente a una tipicidad relativa de la imputación, conforme a la Casación 723-2017, Fundamento 2, por la falta de uno de los elementos objetivos del tipo, esto es el elemento objetivo del sujeto activo, ya que la acusada ya no era funcionaria ni servidora pública durante la firma de los contratos en materia de acusación. Ahora lo que viene como cuarto punto es los medios probatorios. Siendo ello así, la defensa va a acreditar con la lectura de la resolución de alcaldía 240-2018, el cual destituye a Rocío Roca del cargo de gerente administrativo en la fecha de 20 de agosto de 2018, fecha anterior a la firma del contrato. Finalmente, vendrá a dar su declaración testimonial el alcalde de dicha municipalidad, Juan Vaca, quien señalará que efectivamente la acusada no participó en la contratación de la empresa barredora SAC. Siendo ello así, ahora viene un adelantamiento a la contraparte que podemos señalar. Siendo ello así, seguramente el representante del Ministerio Público, señores magistrados, tratará de destruir el principio de presunción de inocencia del acusado. Sin embargo, esta defensa técnica hará prevalecer dicho principio luego de haberse actuado todos los medios de prueba ofrecidos por la defensa. Finalmente, vamos a concluir señalando, por esos motivos, esta defensa técnica en su momento solicitará una sentencia absolutoria. Estamos hablando de los alegatos de clausura. Entonces, teniendo en cuenta ello, hemos visto de que un ejemplo de un alegato de apertura sencillo, si conocemos todo lo que hemos señalado anteriormente, vamos a poder narrar en pocos minutos un alegato de apertura. Muchas gracias. He concluido.